Bienvenido a esta disertación sobre el paradigma integral holónico, del cual abordaremos el método y estrategias de investigación. En tal sentido, lo primero que hay que hacer es definir qué es el holo. El holo es el todo. Por tanto, se puede decir que este paradigma consiste en describir el todo con sus múltiples y diversas relaciones, sus interacciones, procesos sistémicos y complejos, viendo los antagonismos y las relaciones complementarias de la parte, porque la parte es el todo y el todo contiene las partes. Entonces vale decir que en la nueva ciencia realmente el paradigma integral holónico constituye un medio científico para comprender e interpretar la realidad. En este sentido, se da una ruta del conocimiento donde se establece que la ciencia es un proceso progresivo, multidimensional y abierto, que no aspira al establecimiento de verdades absolutas, completas y terminadas en sus diferentes momentos parciales de desarrollo. Esto a su vez genera lo que uno pudiera problematizar como una trascendencia paradigmática, entendiendo que el paradigma científico determina, en algunos casos, las relaciones sociales, culturales y epistémicas y delimita los aspectos observables dentro de un contexto determinado, así como también precisa aquellos elementos que ignoran un proceso investigativo. Sin embargo, se ha preguntado muchas veces cuáles son los paradigmas existentes. Por ejemplo, en el caso del investigador Ortiz, él dice que, como mínimo, solo 3 paradigmas epistemológicos en las ciencias humanas: el paradigma explicativo descriptivo, que es el empírico y analítico; el paradigma comprensivo e interpretativo, que es el hermenéutico, histórico y dialéctico; y el paradigma de cambio o la transformación social. Estos paradigmas son los que se han establecido, por lo menos desde el punto de vista del investigador Ortiz, se establecieron en la ciencia. ¿Por qué se produce la crisis o ruptura paradigmática? Kuhn manifiesta que la ciencia se desarrolla siguiendo determinadas fases. Esta fase la define muy bien, por ejemplo, diciendo que la primera se constituye en el establecimiento de un paradigma, que a su vez genera una ciencia normal. Una vez que esta ciencia no puede ya resolver problemas, se genera la crisis de ese paradigma, generando a su vez una revolución científica. Por supuesto que esta revolución lo que establece de nuevo es un nuevo paradigma. En consecuencia, las crisis han devenido y por ello aparece el paradigma integral holónico, no que viene a sustituir a los otros, sino que es una nueva visión de investigar. En tanto así que Leal describe esta materia epistémica como una ciencia holonómica o ciencia del entero, que está orientada al estudio de los sistemas totales y vincula la ciencia con la espiritualidad. Los supuestos teóricos propuestos por Leal, algunos de ellos son, por ejemplo, este paradigma critica cualquier otro abordaje que dentro de su parcialidad, estrechez y superficialidad considere que posee la verdad absoluta. Por otro lado, concibe la conciencia humana como un holón, que si se le hiciera un corte transversal, lo encontraremos estructurado en 4 cuadrantes: interior individual, que es la conciencia introspectiva; una exterior individual, que es el comportamiento observado; un interior colectivo, que tiene que ver con las creencias culturales; y exterior colectivo, que tiene que ver con la sociedad en la que vivimos. Este abordaje aboga por el pluralismo metodológico. Eso es lo importante, la integridad. El método del paradigma integral holónico, vale decir, por ejemplo, 2 investigadores, entre ellos Carmona, Clusella y Molina, establecen el método como tal. En el caso de Carmona y Clusella, dice que se construye en el proceso autopoiético del ser sujeto, persona, el cual puede tomar la decisión dentro de su grado o categoría de libertad e indeterminación de mostrarse, sentirse con la capacidad de autonomía suficiente para participar en la acción de aprender y construir conocimiento que le sea pertinente a su vida. Por otro lado, Molina infiere que el holo método es el camino de la totalidad. Es el procedimiento que nos permite transitar la realidad y verla como totalidad, no dividida, en movimiento fluyente, expansivo, en red, en conexiones complejas, en permanente evolución. Para efecto de esta disertación, consideramos los aportes hechos por Molina con respecto a las estrategias operacionales. Manifiesta Molina que, de la perspectiva del holométodo, las estrategias operacionales son el conjunto de acciones que el investigador puede concebir
y desplegar considerando la integración de técnicas existentes en los diversos diseños investigativos, acopladas, por supuesto, a la vivencia investigativa que se está desplegando e inventada a consecuencia de esta. Entre las dimensiones concebidas en la estrategia operacional, Molina presenta la estrategia global, que son un procedimiento en espiral, que es parte de este paradigma. También presenta la estrategia de integración metodológica. Esto es lo fundamental. De todos es importante, pero esta es importantísima a la hora de investigar porque permite eso, la integración de métodos. Por otro lado, presenta la dimensión de medios o herramientas de explicación, como por ejemplo la estrategia de apertura, la de tránsito y una de inteligibilidad, así como la estrategia de validación. Por último, Molina precisa una fase del proceso holometódico. En este caso, plantea en consecuencia que el problema consiste en la selección del fenómeno como primera parte de esta fase. El segundo, el sistema conceptual y teórico, que no es más que la activación del conocimiento vivido. Como tercera estrategia está la metodológica, que no es más que el diseño metodológico de la investigación considerando la dimensión paradigmática. Como cuarta fase de este proceso holometódico está la recogida de datos, que tiene que ver con la interacción dialógica, el diálogo, la conversación. Otra de las fases es el operar de la inteligibilidad del sujeto investigador con los datos obtenidos. Aquí lo que se busca es percibir, abstraer, describir, analizar, sintetizar, explicar, interpretar y comprender el fenómeno. Una sexta fase es comprender con sutileza el fenómeno. Por ello, lo que se busca es operar la autoorganización del sistema mental del observador y se concluye. Por supuesto que una séptima fase tiene que ver con la validación objetiva, interobjetiva, subjetiva e intersubjetiva, donde se obtienen explicaciones científicas construidas del fenómeno de estudio y de lo intersubjetivo, para concluir en una fase con la publicación de los resultados. Reflexión. A veces integrar métodos no es fácil. Sin embargo, de este paradigma integral holonómico se puede ejecutar o llevar una acción que busque constituir un método de investigación válido para establecer conocimiento nuevo. Gracias.